Para mí es un honor realmente, como representante de la Asociación Ecuatoriana de Psicología y Psicoterapia Basada en Evidencia, poder hacer esta pequeña presentación, resumen que obviamente no va a alcanzar ni el tiempo para contarles todo lo que el doctor ha podido aportar para la psicología en este tiempo. Para mí es un gusto poderles presentar al doctor Emilio Ribes. El doctor Emilio Ribes Iniesta es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en Psicología Experimental por la Universidad de Toronto y doctor en Filosofía por la UNAM. También tiene un doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana. Además, fue fundador de la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta y del diseño curricular del programa del doctorado de Ciencias del Comportamiento de la universidad. Creó también el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, el Colegio Nacional de Psicólogos y asimismo, como todos conocemos, es autor de diversos libros sobre análisis experimental de la conducta, enseñanza, investigación y ejercicio profesional de la psicología, del conductismo, la teoría de la conducta, teoría de la psicología, problemas conceptuales en análisis del comportamiento, del lenguaje y de la conducta. Es autor de numerosos artículos científicos, varios libros, y para mí realmente, aparte de darle el agradecimiento por regalarnos este pequeño espacio, doctor, es un gusto presentarles al doctor con la conferencia magistral Teoría de la Psicología, que es parte también de los últimos trabajos que el doctor ya ha venido desarrollando dentro del contexto académico. Así que muchísimas gracias nuevamente al doctor Emilio Ribes por permitirnos este espacio, a todas y todos los participantes que están conectados en este momento como para poder aprender y poder incluso generar todas las preguntas que podrían ayudarnos a mejorar nuestra lectura sobre todo, la teoría de la psicología actualmente. Así que, siendo casi 200 participantes, doctor Emilio Ribes, muchísimas gracias por este espacio. Bienvenido a esta casa ecuatoriana, así sea a lo lejos. Muchas gracias. Es muy grato estar con ustedes y voy a procurar que ser claro, no didáctico, pero porque no se trata de una clase, pero ser claro y de alguna manera poder satisfacer parte de la curiosidad que ustedes tienen sobre el trabajo teórico que vengo realizando en los últimos años. Como le comentaba a Patricio, que lo mejor sería probablemente hacer una breve exposición de cómo está estructurada y los fundamentos de la propuesta de teoría de campo que he hecho para la psicología, y después dejar un espacio para que se establezca una especie de conversatorio que puedan hacer ustedes preguntas y ver en qué medida puedo yo responderlas satisfactoriamente. Hablo de teoría de la psicología porque sigo pensando que la teoría es de una disciplina y en este caso es la psicología. No es porque sea un tipo de teoría especial, es un intento por procurar un sistema propio, específico, adecuado al objeto de conocimiento psicológico y una primera aproximación de cómo podría formularse una teoría que pudiera abarcar todos los fenómenos de lo psicológico y que pudiera ser compartida por todos. Esa es la idea básica, ¿no? Es decir, no es un punto de vista, vamos a decir, este, unilateral, sino lo que trata es de proporcionar lo que sería un primer esquema. Como todo primer esquema, es un esquema, incluso podríamos llamar primitivo, si se quiere así, de lo que en otras ciencias se ha ido construyendo a través de los siglos y del acuerdo común entre los practicantes de la disciplina. Sin embargo, hay que recordar que a lo que le voy a llamar yo ciencias, básicamente a las ciencias empíricas, es decir, a las ciencias que tienen que ver
con fenómenos de la realidad de lo existente. Lo voy a distinguir de otro tipo de disciplinas, como son las disciplinas formales, como la matemática, la lógica, etcétera, que no tienen el mismo estatus porque su objeto de conocimiento no es parte de la realidad, sino que es un objeto convencional creado a través del lenguaje y como lenguaje. Sus objetos de conocimiento son fundamentalmente objetos construidos, no objetos que están ahí. Las ciencias, no voy a hacer distinción entre ciencias naturales y ciencias del espíritu sociales, porque creo que es una mala distinción. Las ciencias que tienen que ver con lo empírico son específicas a niveles o cortes o segmentación de la realidad. Cada ciencia hace un corte de una misma realidad y ese corte, ese segmento de la realidad, abstrae los fenómenos concretos a través del cual se identifica el segmento y construye a través de abstraer propiedades generales de esos eventos concretos vamos a llamar así, una realidad científica que no está ahí, sino que solo está en la medida en que se ha abstraído, pero que descansa sobre los fenómenos concretos, pero se separa de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma realidad puede ser estudiada por todas las ciencias. Lo que pasa es que cada ciencia corta un segmento distinto, un segmento analítico que abstrae, y ese segmento analítico que abstrae es el objeto de conocimiento de la ciencia. Entonces, un mismo evento, por ejemplo, un rayo, puede ser explicado por la física a partir de la abstracción que hace de cuáles son las propiedades que estudia. Fundamentalmente son las propiedades del estado de la materia y de los aspectos de transformación de la energía que se dan. Entonces un rayo lo puede definir como parte de un campo electromagnético, etc. Un químico puede estudiar un rayo como un tipo de instrumento que puede producir cambios iónicos en la atmósfera y por lo tanto cambios en las moléculas químicas. Un biólogo puede estudiar un rayo como uno de los productores de cambios atmosféricos que permiten que se produzca la vida en la Tierra y que existan cierto tipo de seres vivos a través de la producción del nitrógeno, del oxígeno, y de otro tipo de gases que se mezclan y que hacen posible la vida, así como posible el agua, que haya agua. Y los psicólogos los vamos a dejar a un lado, porque lo único que diríamos los psicólogos del rayo es que asustan a los niños. Y en el caso de las ciencias históricos sociales, pues los rayos forman parte de esa mitología de contemplación de lo natural por las distintas culturas originarias de la vida del Homo en la Tierra y de cómo al rayo se le han ido dando propiedades que después se extraen en las religiones, en el lenguaje ordinario y una serie de cosas. Siempre el rayo es una manifestación de fuerza, de poderío, de energía, etc. Que no tiene nada que ver con el rayo de la física, obviamente. El rayo de un dios no es el rayo de un físico, ni de la variedad de rayos que se van encontrando, que hay miles de rayos que ni siquiera los percibimos directamente. Entonces, el problema fundamental de hablar de teoría de la psicología es intentar hacer en la psicología lo que se ha hecho en otras ciencias. Es algo muy ambicioso, obviamente, y que lo único que puedes hacer es poner un primer punto. Casi todos lo que se han llamado teorías en psicología son teorías que parten del hecho de que no comparten un mismo objeto de conocimiento entre ellas. Cada teoría asume un objeto de conocimiento de lo psicológico distinto, pero supone que son teorías psicológicas.
Es decir, cuando la teoría psicoanalítica habla del psiquismo y del aparato intrapsíquico, ese objeto de conocimiento no tiene nada que ver con la conciencia de los fenomenólogos y que deriva posteriormente en la psicología de la Gestalt. No tiene nada que ver en el concepto con el concepto de comportamiento, a partir del cual se origina las mil y una variantes de conductismo que hay. No hay un solo conductismo, hay una gran cantidad de conductismos, y tampoco comparten el mismo objeto de conocimiento que puede tener una teoría como la piagetiana, que se plantea como un análisis del conocimiento como proceso biológico hasta llegar a las estructuras lógicas de conocimiento. Cada psicología tiene su objeto de conocimiento y no tiene que ver una con la otra. De hecho, los datos de una no son datos para la otra, los hechos de una no son hechos para la otra. Eh, es como una pequeña torre de Babel la psicología. No existe teoría de la psicología. Existen propuestas teóricas acerca de la psicología, pero esas propuestas son propuestas fragmentarias, no se interconectan. Son, desde un punto de vista lógico, inconmensurables. No son comparables una con la otra. Lo que una dice no se puede comparar con la que otro dice, por lo tanto no son integrables. Por eso el eclecticismo es uno de los grandes errores de la psicología, el mezclar cosas que provienen de distintas tradiciones teóricas o epistemológicas, porque no se pueden combinar, están hablando de cosas distintas. No es un problema de palabras, es un problema de abstracciones de las propiedades a través de las palabras. Entonces, lo que yo llamo teoría de la psicología es un intento, a partir de Cantor, de desarrollar un sistema teórico que pueda cubrir todos los fenómenos de aquello que podríamos llamar psicológico. Pero para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo psicológico. Es decir, hay que empezar por el principio. En el caso de la física, como ustedes saben, se convirtió en ciencia única a finales del siglo XIX. Antes del siglo XIX eran disciplinas distintas, la mecánica, la óptica, el electromagnetismo, etcétera, la cinética. Es en el siglo XIX, a finales del XIX, con las teorías de campo y la teoría de la relatividad, que se estructura una sola ciencia, que es la física. Dentro de la física hay puntos de vista teóricos sobre los fenómenos, pero los fenómenos a los que hacen referencia son los mismos fenómenos para todos. No están hablando de cosas distintas. Tienen puntos de vista diferentes sobre la aproximación a las propiedades de los fenómenos y a la manera de estudiarlos. Pero esos fenómenos todos comparten ese consenso que eso es un fenómeno físico. A ningún físico hay que darle en una conferencia la definición de qué es energía. Todos lo saben. A un psicólogo en una conferencia sobre memoria hay que empezar por definir qué es la memoria. Y entonces otros van a decir, no, pero yo tengo otra definición de memoria. No, pero hay otro tipo de memoria. Ni siquiera sobre ese término hay acuerdos. Y eso es a lo que me refiero. En psicología, de hecho, no podemos hablar de nada entre nosotros. No son conversaciones reales, sino que son monólogos paralelos. A veces usando los mismos términos, pero esos términos no significan lo mismo y por lo tanto no hablamos de lo mismo porque no hacemos lo mismo cuando estudiamos o analizamos la realidad con esos términos. Eso es lo que es importante decir. El lenguaje es un instrumento también de investigación de la realidad. No simplemente es un sistema de etiquetado, es un sistema de investigación y la función de la teoría es fundamentalmente guiar la investigación experimental y observacional. Pero la teoría es el primer instrumento de investigación. Toda la investigación experimental y observacional está basada en la teoría. La realidad no se nos aparece, sino que nuestra realidad es una realidad categorizada,
conceptuada. Y eso se distingue la ciencia del lenguaje ordinario. En el lenguaje ordinario no estamos definiendo nada. En el lenguaje ordinario las cosas significan lo que decimos mientras hablamos acerca de ellas con otros. El lenguaje ordinario, el significado del lenguaje está en las cosas. Y lo aprendemos, está en la práctica respecto de las cosas en el contexto con otros. Y lo que significa el lenguaje ordinario no hay que estarlo definiendo, todos lo entendemos. Hasta cuando desconocemos una palabra, inferimos cuál es su significado por el contexto en el que se usa, quién la usa, cómo se usa, para que la use respecto a quién la usa. Es decir, eh, yo me acuerdo que de niño muchas palabras, sobre todo las palabras fuertes, las leperadas, que no sabía yo qué querían decir, me imaginaba el sentido por contexto. Y luego incluso a veces iba al diccionario para ver qué quería decir. Pero reaccionaba yo apropiadamente a la palabra porque reaccionas al énfasis que se hace, a los gestos, al contexto, al momento, el efecto que tienen los otros, etc. Bueno, entonces, el lenguaje científico no es el lenguaje ordinario. Puede usar palabras del lenguaje ordinario, pero la lógica del lenguaje científico es distinta a la lógica del lenguaje ordinario. La lógica del lenguaje ordinario tiene que ver con la experiencia concreta de los individuos con otros individuos respecto a los objetos en un momento determinado de la vida social del grupo con el cual viven. Ahí está el lenguaje ordinario. Y el lenguaje ordinario es perfecto. Es lo que llamamos el sentido común. Nunca se equivoca. No hay errores en el lenguaje ordinario. No hay lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje ordinario lo construimos en la práctica misma de la vida social. Entonces, no hay error. Se va transformando y va sustituyendo, reemplazando al anterior. Como hablamos hoy, no tiene nada que ver como hablábamos en América Latina en la época de la colonia. Se supone que la lengua es el castellano, pero el lenguaje ordinario que usamos usando el castellano no es el mismo. Es un lenguaje distinto. Decimos cosas distintas, de cosas que en aquella época no existían y que ahora se hablaba en aquella época de cosas que no existían porque las prácticas son distintas. La práctica es la que determina el significado. Bueno, entonces, en el caso del lenguaje, del lenguaje científico, el lenguaje científico se construye por una abstracción analítica de un segmento de las prácticas del lenguaje ordinario. Así se construye. El lenguaje científico no es un reflejo de la realidad. El lenguaje científico es un invento a partir del lenguaje ordinario para estudiar ciertas propiedades en la realidad que el lenguaje ordinario no te permite identificar. ¿Por qué? Porque el lenguaje ordinario se usa para lo concreto. No se usa para propiedades compartidas por cosas que son muy distintas y que probablemente con las que ni siquiera tienes contacto en tu vida. Entonces, el problema aparte es, cuando hablamos de lo psicológico, ¿cómo identificamos lo psicológico en la fenomenología de la vida ordinaria, del lenguaje ordinario? Parece una pregunta sencilla, pero creo que es muy difícil de contestar. La gente va a decir, bueno, lo psicológico tiene que ver con lo que sentimos, con los sentimientos. Sí, bueno, pero ¿cómo los identificas? Porque los sentimientos que tú experimentas cuando tienes 15 o 20 años no son los mismos sentimientos que experimentas cuando tienes 40 o 50, ni los que experimentas cuando tienes 70 o 80. Y cuando tenías 2 o 3 años no experimentabas ningún sentimiento. Esos sentimientos están construidos socialmente a través del lenguaje. Constituyen formas de práctica social a través del lenguaje, los sentimientos. Y estamos de acuerdo. Hay una serie de términos en el lenguaje ordinario que hacen referencia a lo individual, a lo individual humano, y que hacen referencia a lo que llamaríamos episodios
que tienen lugar cuando participan los individuos de una situación con otros individuos o con cosas. Hablas del miedo como un tipo de reacción cuando aparece ahora sí podemos hablar de un narco con una Kalashnikov y te dice, salte de acá, y claro, te da miedo y sales corriendo. Decimos, esa reacción de miedo es una reacción psicológica, es psicológico. Eso es un evento psicológico, ¿sí? Podemos decir, sí, es un evento psicológico. Pero el miedo, ¿y por qué? Porque además, pero sin embargo, el miedo que tú sientes no es el mismo miedo que puede sentir otra persona. Identificas el miedo como un episodio, no por lo que se siente, no por la reacción interna del cuerpo, porque si tú analizas distintos tipos de miedo, no vas a ver distintos tipos de reacciones dentro y muchas veces vas a ver que se comparten reacción. Lo que ocurre cuando hay miedo, ocurre también cuando hay tristeza, o ocurre también cuando reportas que estás nostálgico, o cuando reportas que estás simplemente muy tenso, o que estás ansioso, o muchas otras cosas. Que hay muchas palabras que definen episodios psicológicos que no se pueden diferenciar en los correlatos biológicos que tienen lugar. Es decir, la diferenciación del episodio psicológico es mucho más variada, más rica que cualquier diferenciación orgánica. Por eso no se puede encontrar el correlato biológico de ninguno de los episodios psicológicos propiamente dichos. Entonces, tenemos que los episodios psicológicos tienen que ver con ese tipo de términos de episodios referidos siempre a un individuo, como autorreferencia o como referencia de un segunda o tercera persona a ese individuo. Entonces hablamos de recordar, hablamos de pensar, hablamos de imaginar, hablamos de sentir, hablamos de tener miedo, hablamos de decidir, hablamos de razonar, hablamos de comprender, y todo eso los consideramos como parte de la fenomenología psicológica. Muy bien. Ahora, esas palabras, todas esas palabras, imaginar, recordar, etcétera, tienen distintos significados dependiendo del episodio concreto en el cual ocurren. Si ustedes me dicen en dónde está el episodio, en dónde está el recordar o la memoria o la reminiscencia está en el episodio mismo en que yo digo estoy recordando. Recordar es el episodio de estar recordando. No es algo que ocurre dentro de la cabeza y que permite que tú recuerdes. Como sentir es el tipo de interacción que tienes con otro o en una situación cuando dices que estás sintiendo algo o cuando alguien dice que siente. Lo psicológico no es algo que ocurra adentro, sino es algo que ocurre siempre como un episodio del lenguaje ordinario. Y como los episodios del lenguaje ordinario, los términos con los que los expresamos o con los que participamos en ese episodio varían por el contexto particular siempre, varían por el contexto particular. Hay tantas formas de recordar como episodios de recordar, hay tantas imaginaciones como episodios de imaginar, hay tantas inteligencias como comportamientos inteligentes en un momento dado. Es decir, la palabra memoria no designa un proceso general, un fenómeno general. La palabra inteligencia no designa un fenómeno general. La palabra sentimiento no designa un tipo de fenómeno general. Y por eso cuando los psicólogos tomamos esos términos y decimos yo voy a estudiar la memoria, cometemos el primer error. Cometemos el primer error. Porque no se puede estudiar a una palabra del lenguaje ordinario como si fuera denotativa de un proceso general. Ya está. Por eso los psicólogos tenemos 27 definiciones o 30 definiciones distintas de memoria y cada vez sacan una nueva. Yo ya no estoy al tanto de cuántas memorias hay. Ya estoy en otra época ya. Entonces, lo que hace el psicólogo es decir, bueno, yo parto de esos fenómenos que se identifican como episodios individuales en el lenguaje
ordinario, como el material crudo. Ahí está lo psicológico. Pero yo no me puedo dedicar a estudiar ese material crudo tal cual. Yo tengo que abstraer qué propiedades comparten esos fenómenos, esos episodios que llamo psicológicos. Y entonces hacemos lo mismo que hace un físico. Un físico cuando estudia eh, la presión del petróleo en una tubería, ¿sí? Estudia el petróleo como un líquido, aunque sabemos que el petróleo no es agua y que tampoco puedes beber vasos de petróleo. Al físico no le interesa la peculiaridad particular del uso del agua o del petróleo en la vida ordinaria. Lo que le interesa es una propiedad genérica que tienen todos los líquidos, que es la propiedad de que sus átomos funcionen de otra manera y sigan principios de mecánica y principios electromagnéticos distintos que si fueran un sólido o si fueran un gas. Eso es lo que hacen Entonces, lo primero que hicieron los físicos fue encontrar propiedades comunes de todas las cosas concretas. ¿Y qué es? Eso lo hicieron desde la época de los griegos. Ustedes leen Aristóteles y todos los griegos hablaban de 4 estados de la materia. De 4 estados de la materia. La materia eran 4 estados, 4 elementos. El agua, que son los líquidos, la tierra, que son los sólidos, el aire, que son los gases, y el fuego, que son los plasmas. Ya está. Lo llamaban con categorías propias de la época. Pero lo primero que hicieron fue encontrar que había propiedades compartidas por cosas muy distintas. Y lo que se estudiaba en la física son esas propiedades compartidas, no las cosas particulares. La ciencia no estudia particulares. Estudia propiedades genéricas compartidas. Y esas propiedades genéricas se llega por ascensión. Entonces, ¿en dónde veo yo dónde están los sólidos? Los sólidos no están en ningún lado. Los sólidos es una categoría de la física a través de las cuales yo identifico ciertas propiedades, pero lo que yo veo no son sólidos, yo lo que veo son mesas, sillas, personas, rocas, montañas, coches, no veo sólidos. Los psicólogos, en cambio, cometemos un doble error. Por un lado, tomamos los problemas, los episodios del lenguaje ordinario y sus etiquetas como si fueran descriptivas de una realidad. Y después le agregamos algunos términos técnicos y suponemos que esos términos técnicos también están en la realidad, corresponden a eventos en la realidad. Entonces, por ejemplo, los cognitivistas toman el concepto de memoria. Ahora, el concepto de memoria lo estudian analógicamente a través de un sistema computacional. Y ahora el sistema computacional se nutre, ojo, no de interacciones reales con la gente, o sea, yo me acuerdo de lo que hice, me acuerdo de alguna cosa, etcétera, no, se nutre de bytes de información. Entonces dices, en la realidad existen tantos bytes de información, tantos bytes de eso, pero en la realidad no hay bytes de información. Eso existe en la teoría computacional, en la informática, pero en la realidad eso no existe. Así como muchos conductistas andan identificando reforzadores en el mundo real. En el mundo real no hay reforzadores. El concepto de reforzador es una abstracción. Es una abstracción, hace referencia a una relación entre la propiedad de un evento consecuente y de una respuesta que lo produce. Y entonces decimos que ese es un reforzador cuando la respuesta vuelve a ocurrir o aumenta en frecuencia, etcétera, no importa eso. Y entonces dicen, lo que tenemos que hacer es diseñar un mundo con base en los reforzadores positivos. No, no se puede diseñar el mundo con base en reforzadores positivos, porque el mundo no es una caja de esquinas.
El mundo es mucho más complejo y lo que tenemos que aprender es que en el mundo real ni hay estímulos, ni hay respuestas, ni hay reforzadores, ni hay todas esas cosas que pululan nuestra teoría. Esos conceptos son conceptos para encontrar propiedades genéricas, pero no describen objetos o acontecimientos particulares. Así como no se puede tomar el término particular como un término que defina un proceso universal, tampoco se pueden utilizar los términos técnicos que son abstractos y genéricos para identificar después cosas concretas en la realidad. No se puede. Ese es un error terrible. Y los psicólogos lo cometemos con mucho mal. Bueno, entonces lo que se trató en teoría de la psicología fue identificar a lo psicológico en lo que llamamos el uso de las palabras mentales en el lenguaje ordinario. Yo no tengo problemas con la mente. De hecho, la mente es un término introducido por los anglosajones en el siglo XVI, XVII. To mind quiere decir preocuparse. Don't mind. Luego, remind es recordar, es volver a preocuparse, volver a ocuparse. Es lo que quiere decir. Se tradujo al español como mente y se estableció como equivalente de conciencia y de subjetividad, pero el mind no es la conciencia. ¿No? Pero eso no importa además. De hecho, en el lenguaje ordinario muy poco usamos la palabra mente. Hubo una época de ligera psiquiatrización del lenguaje ordinario en los adolescentes. Estás demente, mano. Lo tuyo es mental y todo eso, pero fue una moda y pasó. La palabra mente no la usamos. No la usamos. Todos los psicólogos dicen, voy a hacer una teoría de la mente. ¿Qué es la mente? Pues la mente tiene que ver con el uso de expresiones que están referidas a los episodios psicológicos en el lenguaje ordinario. Si a eso le llamamos mente, está bien, no tengo ningún problema. Pero yo no voy a estudiar las expresiones del lenguaje ordinario porque eso no le corresponde a la ciencia. Eso le corresponde a los filósofos que hacen análisis del lenguaje ordinario, justamente que lo hacen para desanudar las confusiones. El usar el lenguaje incorrectamente fuera de su contexto, fuera de sus límites. Entonces, ¿qué es lo que en realidad observamos cuando se dan prácticas del lenguaje ordinario que identificamos como episodios mentales o episodios psicológicos? Lo que vemos es a alguien haciendo algo, a alguien hablando, a alguien, a otro, o hablándose a sí mismo, alguien haciendo algo con otra persona o alguien haciendo algo con objetos o materiales diversos. Eso es lo que vemos. Lo que vemos, fundamentalmente en un principio, es la actividad de un individuo. Si son 10 individuos, ya no decimos que es psicológico, no decimos, eso es un grupo. El individuo siempre hace referencia, lo psicológico hace siempre referencia a lo individual. Esa es la dimensión de lo psicológico, lo individual. Entonces, lo que nosotros observamos es la actividad de un individuo. Y esa actividad normalmente, en el lenguaje ordinario también, la llamamos comportamiento o conducta. Sobre todo decimos, qué raro se comporta este cuate, ¿no? Quiere decir, no hace lo que debiera hacer en el contexto en que se hace. Entonces, el término comportamiento, y eso es a lo que voy, tampoco es un término técnico, ojo. Los psicólogos creemos que es un término técnico. No, no es un término técnico, es un término del lenguaje ordinario. El término conducta se usó mucho en la moral. El término comportamiento le quitaron un poco el sentido de la moral del portarse bien, ¿sí? Tener buena conducta, etcétera.
pero es un término que no solo lo usa la psicología, lo usan todas las disciplinas científicas. Los físicos estudian el comportamiento de las partículas elementales. El movimiento browniano, por ejemplo, es un tipo de comportamiento específico. Los químicos estudian el comportamiento de las moléculas, cómo las moléculas se mezclan, se integran, se descomponen. Los biólogos estudian el comportamiento de los seres vivos. Comunidades pueden estudiarlo desde una célula, en el caso de los procariotas, que son unicelulares, las bacterias, hasta organismos tan complejos como los mamíferos superiores, que tenemos un sistema nervioso altamente desarrollado y una gran diferenciación reactiva a nivel de movimientos y de respuestas sensoriales ante las propiedades físico-químicas del ambiente. Y los científicos sociales, yo hablo de ciencia histórico-social, no considero que haya varias ciencias sociales, considero que hay una, que tiene varios segmentos: la economía, la política, el derecho, la sociología, la antropología y la propia historia, que es historia de la antropología, de la economía, de todo. Y que solo tiene sentido articulada. No se puede entender la economía al margen de la ciencia de la politología, ni se puede entender la sociología al margen de la economía. ¿Por qué? Porque son cortes de lo que llamaríamos el funcionamiento de las formaciones sociales. Lo que estudia la ciencia histórica social son las formaciones sociales. Puedes poner por pedacitos, así como en la física alguien estudia la mecánica, sí, pero la mecánica no es una ciencia distinta de la física. Y en la biología puedes estudiar histología, pero la histología no es una ciencia distinta de la física, de la biología, perdón. Entonces, la biología estudia el comportamiento de los seres vivos y de sus unidades, desde la célula hasta el organismo integrado, y en la forma más compleja, los grandes sistemas ecológicos. Es decir, ¿por qué? Porque los seres vivos son siempre seres que forman parte de un sistema ecológico con otros seres vivos. No hay especies aisladas, no existen. Así como no hay individuos aislados, ¿sí? No existen las especies aisladas. Y en las ciencias sociales se estudia el comportamiento de los grupos, el comportamiento de las instituciones, el comportamiento de los mercados. El término comportamiento no es propio de la psicología. Entonces, si los episodios psicológicos los identificamos a través de la actividad como comportamiento del individuo, ¿qué comportamiento es ese? Es decir, no podemos decir la psicología estudia el comportamiento de los individuos, porque la biología también estudia el comportamiento de los individuos. De hecho, el concepto de individuo surge en la biología, es decir, la entidad que es funcionalmente indivisible para ser entidad. Eso es un individuo, de que no se puede dividir. Y los individuos biológicos se comportan. Entonces, el concepto de comportamiento biológico es el que normalmente confundimos con el de comportamiento psicológico. Casi todos los conductistas, las teorías son del comportamiento biológico, no del comportamiento psicológico. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero hay otros individuos aparte de los biológicos. ¿Cuáles son ellos? Los individuos sociales. El individuo social es un individuo biológico, pero además tiene una característica particular. Forma parte todo de una misma especie, es de una sola especie, a diferencia de los individuos biológicos que pueden formar parte de distintas especies. Este es de una sola especie biológica. Y ese individuo es individuo por una diferenciación de tipo institucional. No nace individuo, sino que se le hace individuo, se le identifica como individuo.
Es decir, el individuo, paradójicamente, no es lo que suma para hacer la sociedad, sino es lo que se distingue para que la sociedad funcione. Tenemos una gran diferencia de individuos, todos con distintas funciones. Y desde que nacemos, se nos hace individuo dándonos un nombre, se nos identifica. Y esa es la diferencia también del individuo social respecto al individuo biológico. El individuo biológico se distingue de otros individuos biológicos por su comportamiento y características morfológicas. El individuo social se distingue de otros individuos sociales, empezando por su nombre, por su pertenencia a una clase y a un grupo, y por sus competencias, es decir, por qué funciones realiza dentro de la formación social. Bueno, y el comportamiento psicológico, entonces, Dios mío, bueno, pues yo tardé 60 años en llegar a la conclusión, no crean que es tan sencillo. El comportamiento psicológico es una relación, no es la actividad. El comportamiento biológico es la actividad del ser vivo. El comportamiento social es la actividad, vamos a decir, atribuida y estructurada de un individuo. El comportamiento psicológico, eso que identificamos con el lenguaje ordinario y que luego se va a preguntar, ¿qué tiene que ver eso con los animales? Esa es una extensión analógica que hacemos, de hecho. El comportamiento psicológico es la relación que tiene el comportamiento biológico y o social, dependiendo si es animal o es ser humano. ¿Sí? La relación que guarda en una interacción con un objeto que tiene propiedades de estimulación, es decir, que activa los sistemas reactivos, que corresponde a los sistemas reactivos que tiene este individuo, que inicialmente es un individuo biológico, y la relación que se establece entre el individuo y el objeto particulares. Ese es el comportamiento psicológico. El comportamiento psicológico es una extensión del comportamiento biológico y social. El ser humano es una coextensión. No hay entidad sustantiva del comportamiento psicológico. Si hay entidad sustantiva del comportamiento biológico, sistema muscular, metabolismo, todo eso. Si hay comportamiento sustantivo del comportamiento social, ¿sí? Las transacciones económicas, la producción en fábricas, los ejércitos matando gente, todo eso es comportamiento social, es sustantivo, es decir, se identifica, no hay problema. Pero ¿dónde está la sustancia del comportamiento psicológico? El comportamiento psicológico no tiene sustancia. Su sustancia es biológica y social. Por eso los psicólogos inventaron la mente, porque no tenían a qué atribuir lo psicológico. Entonces inventaron una entidad que pusieron acá adentro. Y entonces creo que lo psicológico es la función de la mente. Ahora cuando les preguntas dónde está la mente, cómo es la mente, dicen, bueno, la mente es una función del cerebro. Lo que dicen ahora es la forma en que evitan ya tener posiciones de tipo espiritualista, ¿no? Que todavía había a finales del siglo XIX. Ahora dicen, la mente es una función del cerebro. Pues si la mente es una función del cerebro, la psicología no existe, hay que hacer biología. La mente es un fenómeno biológico, es un proceso biológico. Entonces, la peculiaridad
lo psicológico es que se da que siempre es la dimensión individual. Esa es su peculiaridad. Entonces, solo se aplica a lo individual. Y cuando tenemos una interrelación entre dos individuos, entre un individuo y un objeto, solo nos interesa uno de los individuos, no los dos. Como comportamiento, solo el de uno. El otro funciona como objeto de estímulo, como propiedad estimulante, pero no como no estamos estudiando dos individuos a la vez, eso no. El estudio de dos individuos a la vez como comunidad es parte ya de la ciencia social. Es lo que nosotros llamamos sociopsicología. Son las unidades mínimas de las interacciones sociales y esas interrelaciones entre dos individuos están reguladas por contingencias de tipo institucional, contingencias vinculadas básicamente a la economía, a la política y al derecho. Riqueza, poder y sanción, en sus distintas modalidades. Pero lo importante es que si tenemos dos individuos, podemos optar por uno y luego podemos optar por el otro. Ojo, no quiere decir que al otro lo declaráramos objetos. Solo podemos hacer el análisis psicológico de uno. ¿Y qué es lo que analizamos de uno? Bueno, si el comportamiento, es decir, lo sustantivo de la interacción en el individuo, es biológica y o social, ¿cuándo surge lo psicológico? Surge lo psicológico cuando el individuo cambia la funcionalidad de su comportamiento biológico y o social. El cambio del comportamiento en la interacción, ese cambio es el comportamiento psicológico. Una vez que el cambio ha ocurrido y ya forma parte de la relación constante, vuelve a ser conducta biológica o conducta social. ¿Qué quiere decir eso? Que la conducta psicológica es intermitente en la vida del individuo. No somos objetos psicológicos toda nuestra vida. Solo intermitentemente cuando cambiamos la funcionalidad de nuestro comportamiento biológico y o social en relación con objetos y otros individuos particulares. Por eso muchos del interés de la psicología intuitivamente era correcto, era estudiar el aprendizaje como proceso fundamental, es decir, el proceso de cambio de la función del comportamiento. No es que adquieras nuevos comportamientos, es que adquieres nuevas funciones. Pero estas funciones las adquieres como una transición. La transición es lo que estudiamos los psicólogos. Una vez que acabó la transición y se establece, ya forma parte del comportamiento social o del comportamiento biológico. Cuando un niño empieza, por ejemplo, a balbucear las primeras palabras, ¿sí? Lo que está haciendo es articular sonidos de manera tal que reproducen sonidos de los padres. No forma parte de la conducta biológica inicial del niño. De hecho, el niño tiene la capacidad de producir más sonidos que los que tiene cualquier lengua natural. Lo que hacemos con la adquisición del lenguaje es restringir los sonidos y hacerlos que se organicen articuladamente. Hay una diferenciación. Entonces, cuando el niño aprende a decir mamá, tu papá, el proceso en el que aprende a decir tu mamá y tu papá, ese es el proceso psicológico. Cada vez que luego ve a mamá y a papá y le dice mamá y papá, eso es conducta social, ya no es psicológico. Ya está establecido. Entonces, los procesos psicológicos tendrían que ver justamente con las transiciones de cambio de función del comportamiento biológico y social. Y en ese sentido, el objeto de conocimiento de la psicología es un objeto coextensivo del comportamiento social y el comportamiento biológico.
casi todo lo que estudian los psicólogos experimentales con animales, las famosas, lo que mal traducen como forrajeo, que es búsqueda de alimento, etcétera, eso es conducta biológica, eso no es conducta psicológica. Cuando una rata particular aprende a encontrar el alimento en un lugar en particular, ese es el proceso psicológico. Pero una vez que sabe dónde está y va y come todo el tiempo, eso es conducta biológica. No tiene nada de psicológica ya. Entonces, el, 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 el rango del espacio vital de los individuos que puede estudiar la psicología no equivale al de su vida biológica, es menor. Y variará en cada individuo dependiendo, obviamente, de sus circunstancias de vida y demás. Pero, es decir, en este momento, por ejemplo, ustedes y yo no tenemos en lo más mínimo un intercambio psicológico, ¿eh? Es un intercambio puramente social, es conducta social. Aquí no hay. Aunque hablemos de psicología, es conducta social. A menos que alguno de ustedes tenga, espero que no, tenga un episodio casi místico de comprensión de lo psicológico, diga, ay, ahora sí cambié y todo eso, y se siente iluminado. Ese proceso transitorio sería un proceso psicológico, por una vez iluminado y diciendo, ya lo entendí, ya deja de ser proceso psicológico. Lo que estamos aquí es un intercambio de conducta social, puramente. La educación, toda, es un proceso de intercambio de conducta social. Cada vez que un individuo en el proceso educativo adquiere nuevas formas de, nuevas funciones de su comportamiento y va ampliando los patrones, recomponiendo los patrones, va en esos lapsos son lapsos de comportamiento psicológico, pero el resto del tiempo es comportamiento social. Es en esa etapa de la transición, y esa etapa de la transición es lo que en la teoría de campo llamo yo el desligamiento funcional. Lo psicológico constituye en el desligamiento funcional de la conducta del individuo respecto a las propiedades de los objetos y eventos y otros individuos con los cuales interactúa. El campo está integrado por contingencias de ocurrencia, que son las condicionalidades que existen, es decir, eh, el agua cae cada 3 minutos en el bebedero de la derecha y cada minuto en el bebedero de la izquierda. No hay que hacer nada. Pones a la rata a la que has privado de agua para que el agua sea un objeto disposicionalmente pertinente. Y ahora la rata al principio está dando vueltas y ¡pum! De repente cae el agua en el más frecuente, ni cuenta se da, porque está del otro lado. Llega, cuando está, como el agua se retira, está ahí viendo y ¡pum! Cae, entonces se queda ahí la toma. Y se espera otro rato y ¡pum! Se cae, pero de repente oye que cae en el otro lado y se va al otro lado. Y entonces empezamos a ver rutas de desplazamiento de la rata entre los dos comederos de acuerdo a las contingencias de ocurrencia. A las contingencias de ocurrencia. Los tiempos de permanencia en la situación experimental, las rutas a través de las cuales se desplazan, van cambiando gradualmente hasta que ahora la rata se queda en el que da más frecuente, 3 veces, una vez cada minuto, y tan pronto cae el último, corre al que da cada 3 minutos. Cuando toma esta, se regresa otra vez. Una vez que ha hecho esto, este patrón sistemático ya no es comportamiento psicológico. Comportamiento psicológico fue todo lo que ocurrió entre que entró
a la situación y que adquirió el patrón de consumo apropiado a, lo que, a las contingencias de ocurrencia. Que hecho ahora, el animal ha creado contingencias de función. ¿Por qué? Porque el contacto con el agua no depende solo de que caiga el agua, depende que que el animal esté cuando cae el agua, porque si no, no la capta. Entonces, el desplazamiento del animal ha creado contingencias de función. Esas contingencias de función es justamente el proceso de desligamiento funcional que constituye el comportamiento psicológico. Una vez que la rata la pones, ¿cómo hace eso? Es comportamiento biológico. Es una rata ecológicamente adaptada. Si cambiamos el programa, bueno, va a tener que volver a desligarse. Pero si no lo cambiamos, así es todo el tiempo. Entonces, el comportamiento psicológico es básicamente transiciones en las funciones de los comportamientos biológico y social. Y una vez que piensas eso, bueno, ahora lo que tienes que establecer es una taxonomía del tipo de contactos, o sea, del tipo de transiciones que se pueden establecer, lógicamente, de las categorías de los eventos y objetos que funcionalmente constituyen el campo. Y una vez que tienes esa taxonomía, con esa categoría lógica, haces preparaciones experimentales para encontrar cómo, variando los parámetros, las circunstancias, cambian las formas de desligamiento y el comportamiento psicológico. Obviamente no piensas ni en memoria, ni en imaginación, ni en percepción, ni en sentimientos, ni en inteligencia, ni en razonamiento, ni en nada de eso. Estás pensando en las propiedades abstraídas del campo y del sistema de relaciones. Después, si tú quieres hacer interdisciplina, es decir, quieres pasar al mundo natural y ver de qué manera tu conocimiento del comportamiento psicológico individual puede ser útil, tienes que hacer una interfase de transformación del concepto abstracto, analítico, que es un concepto vacío de lo concreto, no hace referencia a nada en concreto, de hecho, a nada en concreto de la realidad, para que se pueda instrumentar en situaciones concretas, volver a lo concreto. Pasaste primero lo concreto al abstracto, ahora tienes que regresar del abstracto a lo concreto, pero pasar del abstracto a lo concreto no puedes usar las mismas palabras del abstracto, tienes que usar otras. En el campo, por ejemplo, de la educación, como ustedes saben, es un campo interdisciplinario, no es una ciencia, es un campo interdisciplinario, está definido por un objetivo social, que es la capacitación de los individuos en una serie de actividades que son socialmente redituables y que forman parte del sistema productivo. Es una forma de incorporar a los individuos al sistema productivo social en distintos rangos, también de establecer las prácticas ideológicas que fundamentan y justifican ese sistema social. Eso es básicamente el sistema educativo, de tal manera que los criterios del sistema educativo son criterios que están dados por instituciones. Ni siquiera están dados por la propia escuela o los maestros. Están dados por alguien que llama la Secretaría de Educación Pública, que son las gentes que a lo mejor nunca han estado en un salón de clases, ni han dado clase, ni saben cómo son los niños, etcétera. O los rectores universitarios también, que no saben de qué están hablando, cosas por el estilo, ¿no? Y esas gentes además obedecen instrucciones del Banco Mundial sobre cómo debe ser la educación, hacia qué rubros debe estar dirigido, cuáles son los criterios ideales de estructuración del sistema, etcétera. Bueno, pero al margen de eso, que podemos estar de acuerdo o no con, con la institución educativa, nosotros podemos intervenir como psicólogos en los casos del aprendizaje de los niños o de los estudiantes, el aprendizaje. Es decir, cuando el individuo va a cambiar la funcionalidad de su comportamiento en un campo disciplinar determinado. El niño que va a aprender física, o el niño que va a aprender biología, o el niño que va a aprender matemáticas. Es decir, ahora lo que tenemos que hacer
es cómo adaptamos el poco conocimiento que tenemos o que podemos tener de la ciencia básica a la interdisciplina. Y eso lo hacemos a través de conceptos que yo llamo de interfase y que son conceptos que se usan en el propio campo interdisciplinario, porque si no, no puedes intervenir, si no, no te puedes comunicar. Imagínense un físico que trabaja con teoría de partículas elementales, tratando de explicarle a un ingeniero común y corriente un problema de resistencia de materiales. No puedes hacerlo en esos términos. Tienes que tener otro léxico, otro vocabulario que es de interfaz. En el caso de la educación, en psicología tenemos dos términos fundamentales. Uno es el de inteligencia y otro es el de aprendizaje. La inteligencia hace referencia a la forma, más o menos efectiva en que un individuo puede enfrentar problemas y resolverlos. Y cómo puede ir cambiando, con qué rapidez puede ir cambiando la funcionalidad de su comportamiento. A eso hablamos fundamentalmente de alguien inteligente. Y el aprendizaje hace referencia a las condiciones del comportamiento respecto a un dominio particular, sobre el que se tiene que volver de una manera u otra relativamente competente. Tiene que aprender física, tiene que aprender historia, etcétera. El criterio de competencia lo dirá también el sistema educativo: repetir las cosas, reconocer, marcar con una H, o escribir un cuento sobre algún personaje histórico, cualquier cosa. Es decir, ahí puede variar. Pero el criterio de aprendizaje siempre es un criterio de logro, que el sujeto, que el individuo, de alguna manera, haga algo y que lo que hace es el logro o el producto de lo que hace es el logro. En el caso de la matemática, pues es cuántas sumas, cuántas restas son correctas, es el logro. En el caso de la danza, son los movimientos mismos lo que define el logro. O si estamos aprendiendo inglés, pues el logro es la actividad misma de hablar inglés. Entonces, en este caso, por ejemplo, entonces se desarrolla una categoría especial de interfase, que es el concepto de competencia funcional. Las competencias funcionales son formas de integrar el conocimiento que tenemos de los contactos en el campo a las condiciones singulares, particulares, de cambio funcional del comportamiento en un individuo determinado en un lugar determinado. Y ahí es donde el psicólogo puede intervenir. El psicólogo puede también hacer sugerencias para que el sistema educativo sea mejor, que cambien ciertos procedimientos, puede establecer procedimientos para que el efecto del cambio individual pueda darse en grupo, si se estructura de cierta manera y cambia la interacción y no es el salón de clases, rompiendo con el salón de clases, etc. Se pueden hacer muchas cosas, pero no hay una transferencia directa del conocimiento científico a su aplicación. Sin embargo, no puede haber psicología aplicada que no esté fundamentada en conocimiento científico, porque ¿qué es lo que aplica? Cuando hablan, yo soy psicólogo aplicado, ¿qué aplicas? ¿Cómo que qué aplico? Sí, ¿qué aplico? No, pues yo hago psicología clínica. Sí, bueno, pero ¿qué principios de la teoría de la investigación experimental estás aplicando? Ah, no, 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 es que lo que hacen los psicólogos aplicados usualmente es construir una pseudoteoría, que es una descripción más o menos del sentido común con algunos términos de procedimiento incrustados y que son justificatorios de las propias prácticas que se realizan. Entonces, una teoría, una
una teoría educativa. El niño es un descubridor nato. Ah, bueno, está bien. Pero eso no es una teoría. Eso es un buen deseo, ¿no? Y entonces yo estructuro mi salón de clases haciendo que los niños levanten cosas y encuentren y busquen y digan y curioseen y todo eso. Pero la pregunta que le haces es, ¿qué es lo que estás aplicando? Normalmente la psicología aplicada no aplica nada. Aplica a veces el sentido común y a veces ni siquiera el sentido común bien aplicado, que ese es el problema más grave. Y siempre es un, simplemente ve un fragmento, un pedazo de la realidad, no puede entrar a otro, ¿no? Yo me acuerdo que en mi época los psicólogos aplicados eran los que manejaban el TAT, el Rorschach y el WISE. Entonces, bueno, lo aplicabas en la industria, lo aplicabas en los hospitales psiquiátricos, lo aplicabas en las escuelas. Pues eso no es psicología aplicada, ¿no? Eso es aplicar una prueba, al margen de la validez de la prueba y de qué te dice esa prueba, que no te dice tampoco nada. Pero bueno. Entonces, la idea básica es que, bueno, lo primero que debes tener es el andamiaje lógico de las categorías del modelo de campo, la construcción de una taxonomía, todo esto basado en una definición del objeto de conocimiento como un objeto que consiste en conducta coextensiva de lo social y de lo biológico. Y después, bueno, diseñar preparaciones experimentales para encontrar las circunstancias bajo las cuales se producen de distintas formas las transiciones, el desligamiento funcional, que ese es el conocimiento duro de la disciplina, y eso toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo, entre otras cosas, poder diseñar preparaciones experimentales apropiadas, porque las metodologías que tenemos provienen de otros intereses y de otras formas de ver las cosas. Entonces, se trata de ir construyendo la psicología poco a poco, que de todas maneras va a ser una ciencia, en caso de que se logre ser algún día una ciencia, va a ser siempre una ciencia pequeñita, ¿no? Podríamos decir que sería la ciencia de lo íntimo. Este, y que por lo tanto este, no tiene el estatus de las otras ciencias, es una ciencia dependiente de otras dos ciencias, de otros dos dominios disciplinares. Y justamente al contrario de lo que, por ejemplo, pensaba Skinner, que pensaba que el término comportamiento se aplicaba solo al comportamiento de los individuos, y que no tenía que ver con la biología. Entonces decía, donde hay individuos hay comportamiento, por lo tanto la psicología es la única ciencia que se puede aplicar en todos los ámbitos de la realidad. Pues no es cierto, la psicología es la única ciencia que tiene más restricciones para aplicarse que las demás ciencias. Por eso no me quieren los psicólogos, porque a veces tiro el castillo que está arriba del pastel de 15 años, ¿no? Pero eso es lo que intento hacer en estos 3 volúmenes. El primero fue el desarrollo propiamente del sistema, de la teoría de campo. Es lo que llamo la armadura lógica, nada más. Y los otros son reflexiones que tienen que ver con aclarar cosas que no están suficientemente aclaradas en el primer libro, o extensiones, este, como diletante. Por ejemplo, en el tercero hablo sobre el problema de la apreciación estética, ¿no? Obviamente no es comportamiento psicológico, es lo primero que aclaro, ¿no? Este, Aunque sí puedes educar a alguien para apreciar estéticamente, ese es otro problema, pero la apreciación estética en sí no es un problema
psicológico, no tiene que ver con alguna sensibilidad especial o alguna de esas cosas extrañas. Trata también el problema de si los sueños son o no comportamiento psicológico. Ese es un tabú de los conductistas, el problema de los sueños, nunca se mencionan, ¿no? Este, y obviamente el sueño es comportamiento biológico durante el estado de dormir, pero no hay comportamiento psicológico porque no hay objetos con los cuales interactuar. Incluso cuando soñamos que vemos cosas, en realidad no estamos viendo nada, porque no hay objeto que ver. Se pueden ver cosas y objetos, pero no se pueden ver no cosas sino objetos. Tampoco es imaginación, porque, porque no nos proponemos qué imaginarnos. En la imaginación uno se imagina las cosas, estás en el estado de vigilia, en el estado de dormir. Entonces, en el sueño, lo que pasa es que sentimos como si viéramos, pero no vemos. Claro, los ojos se mueven y los ojos se mueven y los ojos reaccionan fóticamente y al reaccionar fóticamente se dan efectos ópticos, ojo, pero no estamos viendo, estamos sintiendo que vemos, como si viéramos, pero no estamos sintiendo. Y, y es interesante, que bueno, eso no les gusta a los psicoanalistas que digas eso, porque pues es uno de sus elementos fundamentales de conocimiento del inconsciente, ¿no? El análisis de los sueños, ¿no? Es decir, el comportamiento psicológico de los sueños empieza cuando despiertas y cuando dices, quiero recordar que estaba soñando, o cuentas a alguien lo que crees que estaba soñando. Ahí ya es comportamiento psicológico. Pero lo que ocurre mientras duermes, no. Entonces, el comportamiento psicológico también está limitado a la vigilia, al estado de vigilia. Así que si dormimos 8 horas al día, pues por lo menos la tercera parte de nuestra vida está vacía de comportamiento psicológico mientras dormimos. Y cuando estamos despiertos, mientras menos son los episodios en que tenemos que hacer transiciones y cambiar, menos comportamiento psicológico hay. Y eso pasa usualmente a partir de la edad madura y la vejez, cada vez aprendes menos cosas. La conducta se vuelve más rutinaria, más establecida. De hecho, la sociedad te obliga a ser rutinario. Por ejemplo, el profesor que va a dar una clase en la universidad, ¿qué comportamiento psicológico tiene? Ninguno. Después de tantos años repite siempre lo mismo, cambia alguna cosita o la lee. Este, tiene mucho comportamiento social con los estudiantes, eso sí, pero él no cambia sus funciones conductuales, no cambia. Entonces, casi toda la conducta laboral del adulto, casi toda, no digo que todo, digo casi toda, implica que no hay comportamiento psicológico mientras transcurre. Bueno, es muy difícil explicar todo bien, y de manera extensa en tan poco tiempo, pero bueno, espero haberles dado por lo menos una idea del porqué de la teoría, más que otra cosa. La teoría pues está escrita, la pueden leer. Muy bien, doctor, un aplauso. Muchísimas gracias por su intervención, por su forma de explicar, por su forma de transmitir. Cuando lo cuento,